Sobrevivientes de Mayo son una comunidad creada a partir de memorias y recuerdos de gente que estaba mayormente establecida en un rango de 17 kilómetros del perímetro controlado por un centro de protocolo de computadoras de Palo Alto, California, con una actividad más sonada en 1989 hasta 1995. Se nombraron a sí mismos de esta manera para reflexionar en un set de situaciones a las cuales cada uno de los miembros experimentó según su memoria, en donde el creador de la comunidad, agente previsto de la Agencia de Información y Seguridad de Sistemas de la Marina, George R. Baere, enviaba invitaciones a una cierta cantidad de miembros después de que él usara su posición para investigar el primitivo Internet y así contactar con usuarios que él denominaba como el haber estado ahí, en la misma situación que él. Los sobrevivientes de Mayo no parecen tener ninguna cosa en común fuera de estas memorias, pero de cierta forma, el estar todos juntos con la única premisa de discutir los unía en procesar las usualmente traumatizantes historias y les ayudaba a concordar que fueron compartidas por más gente. Me introduzco como Hugh Baere, el nieto de George, y después de un tiempo conseguí todos los archivos de la comunidad que manejaba mi abuelo, que se encontraban en varios discos escritos por una Next Workstation, que además de ser difíciles de transicionar, también tenían archivos poco relacionados a sobrevivientes de Mayo. La historia de mi abuelo, como el creador del grupo, solía ser la que tenía más detalles para así llamar la atención de los invitados y que así pudieran deducir si querían formar parte de la comunidad. Es la siguiente. Buenas gente, para tratar de asegurar su confianza soy George Baere, un agente de la Marina, acabo de certificar el visto bueno para compartir con ustedes el archivo que realicé en 1982 debido a las memorias que compartimos. Tal vez no haya mucha verificación u opinión oficial acerca de ellas, pero en lo más mínimo, es un sueño raro que nos une. A las 9:41 de la mañana del día sábado 15 de mayo de 1982, cerca del puerto de Newark, zona costera del norte de San José en California, las comunicaciones de la Marina estadounidense, que en ese entonces se encontraban estacionadas recogiendo provisiones antes de marchar a una excursión de rutina a las costas de Hawái, fueron azotadas de mensajes y SOS, con la premisa de que la costa de San Francisco estaba siendo atacada. Todos los reportes contenían avistamientos de una cegadora luz blanca, combinada con estruendos de bomba y lo que se percibía como un terremoto. Estas anomalías alertaron a la flota, que estaba en Newark, que en turno se comunicaron con las oficinas gubernamentales. Según se corroboraba con la estación de policía de Brisbane, efectivamente acababan de ser testigos de lo mencionado, e incluso se encontraban tratando de ayudar a la gente que temporal, o tal vez permanentemente, se encontraba ciega y sorda al ser testigos de lo sucedido. Al comunicarse con los oficiales pertinentes, la teoría más clara era que San Francisco fue bombardeada por algún opositor a los Estados Unidos, y mandaron a aviones caza a explorar el perímetro. A las 10:27 me encontraba con un arduo trabajo, conectando y asegurándome que todos los pilotos tuvieran contacto con la estación en tierra de forma encriptada lo más rápido posible. Según los pilotos que acababan de llegar a la costa de Pescadero, tenían a la vista 16 a 18 sujetos, cada uno era similar en apariencia, descritos como 4 cilindros entre ruedas, se amasaban en un movimiento elíptico alrededor de un núcleo de fuego, cada una de ellas igual de grande que una noria. Dentro del fuego habían criaturas que aparentaban estar vivas. Según piloto de las Fuerzas Armadas en división agresora Jack Licklider, no comparte esta memoria. Mientras más seguían los minutos, más crecían las dudas y la incertidumbre. Cuando antes los pilotos estaban en comunicación por varios minutos a la vez, describiendo los patrones de movimiento y cantidad de los sujetos, la línea de comunicación se encontraba silenciosa. Poco o nada más me acuerdo de lo ocurrido. Un segundo estaba revisando las transmisiones entrantes. En mi siguiente momento de conciencia, tenía un pilar de concreto en mis costillas, pero además de la dificultad de respirar, no parecía que era mi hora. En cualquier otro momento hubiera esperado despertar de un mal sueño, pero intentando respirar sentía el concreto destramándose entre mi abdomen, mis piernas seguían activas, mi reloj de bolsillo que usaba como collar, que ahora se encontraba en mi frente, seguía con su tic-tac.
Pensé que había sobrevivido un ataque a mi estación, pero al mirar a través de los escombros, ahora que el techo había caído me percaté de ello, la rueda de fuego, que se encontraba visiblemente a millares de distancia, oculta por la atmósfera, con una sensación aberrante. Es difícil explicar el tamaño de algo de tal escala y velocidad. Cubría todo el perímetro del astro. Tratar de evadir contacto con esta bola de fuego sería como tratar de escapar el cambio de ocaso anoche. Fui testigo de los seres vivos que describió Jax, una amalgama de movimiento que despejaba mis primeras dudas de que podría haber sido una máquina. Después de eso se acabó. Estaba sentado en mi auto, de camino a mi trabajo en una autopista cerca de las 6 de la mañana ese 12 de mayo, como si nada hubiera ocurrido. Según puedo ver en las primeras etapas de la comunidad en la zona de foro para compartir o discutir acerca de lo ocurrido, parecía haber una buena cantidad de seguidores acerca de los recuerdos de mi abuelo una vez fueron contactados. Pero hay una muy clara aura de misticismo y exageración, como hoy en día cada vez que surge una nueva historia testimonial de proyectos gubernamentales y hay revuelo acerca de qué tan verídico pueda ser, compartido con gente que lo creería en segundos por estar relacionado con los militares. Mi abuelo no era fácil de engañar y creo que supo cómo manejar este tipo de respuesta, pero hay una memoria en específico que pareció llamarle la atención, varias publicaciones enviadas por una mujer de Alameda llamada Shirley Bauer que vivamente recordaba lo sucedido. Su historia según lo recopilado de su historial de mensajes es la siguiente. Recuerdo esto, todos los días me digo a mí misma que solo fue una pesadilla, pero es como si viviera uno de los días más caóticos de mi carrera para que luego el mundo dijera que no pasó. Como todos los días pasé por calle Webster y cerca de Poussey para atender a mi trabajo como enfermera, las primeras cosas que noté ese día fue que hubo un corte de tráfico entrando a Oakland, por lo que tuve que tomar un desvío prematuro, que también tomó un poco de tiempo debido a lo antes ocurrido. Este pareció ser un desvío tomado por varios conductores por la zona de tal manera que terminó ocasionando un accidente automobiliario. Estos dos accidentes fueron muy sonados en el área y terminó retrasando mi horario laboral por más o menos una hora. Este fue el momento en donde las noticias de la costa de San Francisco empezaron a ser transmitidas en todos los canales de la zona. Dentro de poco empezamos a recibir a los heridos de las áreas afectadas. En mis 17 años trabajando como enfermera, nunca vi una serie de heridas tan específicas en un grupo de pacientes. Las escleras de los ojos se mantenían estacionarias como si fueran petrificadas, una reacción inversa según lo que deberíamos de esperar de afectados por bombardeos. Los que parecían estar sordos no mantenían ninguna herida dentro o fuera de las cavidades auditivas. En los pocos análisis que se hicieron en pacientes seleccionados, ninguno de ellos mantenía daños en los nervios de la cóclea. La desesperación de parte de los pacientes y los trabajadores de blanco de turno parecía estar en auge. Doctores y experimentados en áreas de medicina simplemente no tenían ninguna forma de tratar a gente que venía a la sala de urgencias con estos problemas o siquiera darles una confirmación de que algo estuviera mal con su situación. Después de unos 40 minutos de un aquí para allá tratando de buscar soluciones, la solución más inmediata fue liberar toda el ala B y C del estacionamiento y localizar en la B a los ciegos y en la C a los sordos, mientras los más obvios heridos después de los destrozos dejados por el bombardeo. En estos también había algo fuera de lo usual. Tuve que presenciarlo con mis propios ojos porque no lo entendí mediante el sistema de comunicaciones. Las ropas de los afectados seguían quemándose mientras venían a la sala de urgencias. Nada que pudiéramos hacer disminuía el fuego y los pacientes que todavía portaban esas ropas elegían simplemente tirarlas al suelo o dejarlas en el lugar donde fueron recogidos, con los únicos que todavía tenían sus ropas quemadas siendo gente inconsciente viniendo mediante ambulancias. La razón que mantenían a esta gente con sus ropas intactas, y por la que me llamaron a la sala de urgencias, es que la única manera de parar el fuego era cuidadosamente cortar alrededor del mismo, dejando que consumiera totalmente toda la ropa, y una vez esté quemada esta desaparecería. Si queríamos asegurar la vida de los afectados, esto era lo más adecuado.
Escuché a los conductores de ambulancia y paramédicos de primeros auxilios comentar cómo, al cortar las ropas de los afectados y dejarlas tiradas, el fuego se expandía hacia las carreteras. La amenaza de un nuevo químico que solo podía ser contrarrestado con este procedimiento cayó bajo las enfermeras. Después de atender a más o menos 14 pacientes con ropas quemadas, se volvió obvia una cualidad extraña con el fuego: los objetos incendiados no dejaban trazos de carbón, como si desaparecieran al instante. Debido a esto, mi teoría de lo que ocurrió después tiene su disparador, debido a que la sala principal y del estacionamiento y sus alrededores empezaron a incendiarse, consumiendo la mayor parte del ala y B. Los televisores de la sala de espera mostraban con detalle cómo la mayoría de San Francisco y la costa oeste estaban en llamas. Si era un ataque en contra de los Estados Unidos, era un ataque coordinado de manera que atentaba contra millones de personas en menos de minutos. Aunque de cierta forma creo que el fuego nunca dejó de esparcirse y terminó incendiándolo todo, nosotros que trajimos este fuego cerca nuestro, simplemente terminamos siendo blancos más directos, ya que, en lo que se sintió como un abrir y cerrar de ojos, consumía todo a nuestro alrededor. Era desesperante estar tan cerca de los gritos de dolor de los ciegos del ala B, que estaban engullidos por llamas de las cuales no podían huir. Aquellos en urgencias simplemente eran dejados atrás mientras la gente evacuaba el hospital por las áreas más accesibles, pero pararon por alguna razón, dejando a una gran cantidad de pacientes y médicos atrapados. Yo era una de ellos. Cuando el calor se volvió insoportable y algo tan común como pensar se volvía un calvario, tuve una experiencia igual a la George. Estaba en mi sala de estar con la bata desabrochada y mi banda de identificación en la mano. Ni siquiera salí de mi hogar. Al pasar por el Posey vi de nuevo el accidente automovilístico y tomé los 2 desvíos de antemano. Para mi sorpresa, el segundo accidente también ocurrió y esa decisión me hizo llegar a mi lugar de trabajo 45 minutos antes. Esperé y esperé que la tragedia ocurriera de nuevo, como si de un truco enfermo o un efecto del día de la marmota se tratara. Pero esperé y esperé más. Nada. Ya pasaron cerca de 18 meses desde que me mudé de Alameda, ya no pasó por Posey nada, cada vez parece que no volverá a pasar. Siento que solo aquí me creen. Yo lo veo como ejemplo de que Dios es poderoso y que ese día no me tocó mi hora. Uso esta memoria para darlo de todo en cada día y que nunca deje nada sin hacer. Aquellos que dejaron cosas ayer no deberían contar con la bendición del mañana, pero Dios Todopoderoso me ha dado este milagro y ojalá quede en mente que en situaciones como esta Dios te puede salvar. Después de la historia de Shirley, hubo una especie de antes y después en la mentalidad del foro. Mientras antes los posts de usuarios giraban más ante la posibilidad de que el gobierno esté implantando memorias falsas en los más vulnerables de la sociedad estadounidense, la historia de Shirley tocó un nervio para los usuarios, varios de ellos añadiendo más memorias. En mi sueño después de la bomba vi a mi esposo quemarse, el agua y los extintores no hacían nada, el fuego de su cadáver se expandió y destruyó nuestra casa, no hubo restos de fuego. Entiendo a lo que te refieres con llamas que queman y consumen. En otro caso compartió: me acuerdo lo que vi, o mejor dicho lo que no vi. No pude sacar mis ojos de la bomba, al sentir la onda expansiva tal como dijo Shirley mis ojos se sentían como piedra y no podía cerrar los párpados, pero igualmente podía ver todo a mi alrededor, podía ver cómo el fuego quemaba todo, cómo me llevaban a un hospital que paso a paso se quemaba a pedazos. Sentí cada una de esas quemaduras mientras era olvidado. Incluso hoy me parece milagroso cerrar los párpados al ir a dormir. Uno último corroborando a Shirley. La parte de los sordos me dio escalofríos. Me acuerdo vivamente de estar conduciendo por San Leandro, en camino al zoológico con mi familia, cuando de repente una gran explosión ocurrió cerca de mí. No pude ver nada, mi auto fue volcado y mis hijos y esposa parecían haberme dejado por muerto. No escuchaba mi voz ni la gente corriendo y gritando adelante mío. Traté de no alterarme debido a que seguro estaba ensordecido, pero pude sentir un murmullo, algo difícil de explicar debido a que era un sonido no verbal que instintivamente me impulsaba a darme la vuelta. Mi piel erizada me decía que atrás mío no había nada excepto pasto y gasolina ardiendo, pero era como si caminar hacia allá era una prioridad y tal vez del otro lado mi esposa o algún paramédico me ayudaría. Al hacerlo en un parpadeo una llamarada me sacó todos los sentidos y boom, estaba poniéndole rollo a la cámara antes de salir de casa.
No basta decir que arruinó el paseo. Mientras más usuarios se enteraban, y llegaban las listas de usuarios a más o menos a los 100 y 200, casos que apoyaban la historia de Shirley y la de mi abuelo eran vistos como los más legítimos. No faltaban personas que exclamaban tener sus propias historias de olvidados pero mantenían ideas muy fantásticas, como diferentes colores de fuego que tenían otros efectos, diferentes días con diferentes estilos de ataques de bomba, historias de un sueño idílico que rápidamente se volvió caótico y profético, proclamando que en Texas en el año 2007 se repetiría. Aunque existían una fracción de, mayoritariamente, nuevos integrantes que se mantenían con estas suposiciones, mi fascinación por las historias de los integrantes me hizo recalcar unos parámetros más o menos integrales que diferenciaban a un verdadero olvidado con alguien que solo le gustaba rolear. El día miércoles 15 de mayo de 1982, contacto indirecto con la bomba y muy poca glorificación de acción, la mayoría parecían estar realmente traumatizados, aunque parezca algo innecesario y un poco exigente, estos pequeños parámetros remueven unas 94 historias que aportan poco además de roleos y teorías super cool de cómo volver a tener estos sueños. Aunque esto era hasta la introducción de un tercer miembro edificador del grupo, nunca se comunicó con un nombre real, solamente siendo conocido por el nombre de usuario Freider con una historia más larga que muchas otras. Dejó a la comunidad en un estado muy decadente. Es la siguiente. Buenas, estoy escribiendo mi mensaje en las horas de la noche, pero veo que la mayoría de ustedes se mantiene en contacto más o menos cerca de la tarde, igualmente tienen tiempo para digerir mi historia siendo que ustedes, o la mayoría al menos, comparten una experiencia única que solo nosotros podemos confirmar, como si nuestras memorias fueran las últimas defensas ante un sinsentido de cosas casi imposibles de explicar. Todavía tengo dudas pero no puedo traicionarme especialmente que veo que hay docenas que entienden esto. No quiero dar muchos detalles de mi vida privada, solo que trabajo en un área de gobierno pública y tiene que ver mayormente con el nuevo Internet. Esto es relevante ya que estaré simplificando mi arsenal de conocimiento y me predispone a narrar de una forma muy directa, aunque este fuera el caso no creo que ninguna de sus memorias sea particularmente engañosa, simplemente estoy muy seguro que tengo más información acerca de lo ocurrido. Todo empieza esa mañana de miércoles, trabajar para el gobierno en algo tan nuevo casi no te deja respirar así que ya me encontraba en la localidad de mi trabajo a las 5 de la mañana para empezar el día laboral, estaba en una facultad unos 60 metros bajo tierra, un poco más bajo que el sistema de trenes, que usualmente está a unos 35. Preparando cableado, estructuras un poco más técnicas, y estableciendo unos cuantos servicios para trabajadores que vendrían en un futuro. En una hora incierta cerca de las 8 de la mañana toda la facultad estaba en un caos debido a que la ciudad de San Francisco estaba siendo atacada por lo que muchos consideran bombardeos, parecían atacar varias partes de la ciudad indiscriminadamente y no paraban por nada, ya que entre muchas de esas áreas se encontraban edificios gubernamentales, estábamos en peligro de ser un blanco aparente. La facultad cerró sus puertas y empezó un protocolo de defensa que básicamente implicaba el mantenernos en las premisas, debido a que nos encontrábamos en una gran distancia bajo tierra, las oficinas eran el lugar más seguro para nosotros, aunque esto suene bastante aceptable y como si se preocuparan por nosotros. Todo el personal en ese momento entendió las consecuencias debido a las inexistentes provisiones, falta de seguridad protocolar y tener una reserva de oxígeno muy limitada. Si los bombardeos duraban por largos periodos de tiempo, teníamos por lo mucho una semana de vida, y debido a esto la mayoría decidió abandonar las premisas. Nuestra forma indirecta de contactarnos con nuestros empleadores nos dejó sin la posibilidad de poder llamar a los oficiales de gobierno, estábamos a la merced de que ellos se acordaran de nosotros. Para la desgracia de todo el personal vigente ese día, después de casi 3 días sin ninguna noticia de agentes gubernamentales, eso parecía ser. Me gustaría detallar de alguna forma lo que hacíamos en estos momentos, pero para ser sincero era extremadamente aburrido, para no gastar energía por los primeros días, solamente terminábamos nuestro trabajo y dormíamos.
Para sacarnos la paranoia de la mente, tratamos de usar nuestras habilidades lo mejor que podíamos. Alicia y Kyle, ingenieros que trabajaban conmigo, usaron piezas de nuestro trabajo y las reformaron para funcionar como un sistema de televisión convencional. Clemente, un diseñador de interiores, manejó para hacer funcional unos cuantos baños para que al menos el hedor no nos volviera locos. Y yo traté de usar unas piezas decomisadas y fuerza bruta para tener un ordenador funcional y tratar de acceder al internet con equipos de trabajo. Me gustaría bromear y decir que era tan difícil como hackear el Pentágono, pero no estaba tan lejos de la verdad. Mientras nos encontrábamos en el cuarto día ya nos acabamos con las provisiones que teníamos. Consistían en botellas de agua y el almuerzo de las 4 personas, nos repartíamos un almuerzo cada día. Así que en términos de supervivencia bruta este era el primer hincapié para mantenernos más o menos saludables. Este también fue el día que conseguimos acceso a varios canales de televisión, más que nada noticias, pero era lo más importante en ese momento. Algo que veo en la historia de muchos es que pocos sobreviven los primeros 2 días del bombardeo, pero en este estado me encontraba en el día 4. El primer canal de noticias que encontramos nos presentó con novedades graves. No sabíamos qué pensar, no nos explicaron bastantes hechos, así que en nuestro pensamiento colectivo pensamos que era algo grave, pero sobrevivible para la sociedad, como los bombardeos de Dublín. El canal de noticias estaba mostrando imágenes de la costa de San Francisco, cada uno de los edificios estaba en llamas, con el cielo en un color rojo sangre y nubes de ceniza que cubrían todo. Hitos como la calle Montgomery, que albergaba la mayoría de los edificios más altos, estaban completamente invisibles entre la bruma y las llamas, aunque la última comunicación que establecimos con oficiales del gobierno nos dijo que había agentes y helicópteros ayudando por la zona. Era de esperarse que nada pudiera mantenerse en ese espacio aéreo. Después del shock inicial de ver toda la ciudad quemándose, no paró ahí. A 3 minutos de mostrar San Francisco en ruinas, dijeron mostrar la costa de Bilbao, las costas Egeas, la bahía de Sao Paulo. No conozco estos lugares con intimidad, pero las vistas eran las mismas, incluso el mar estaba en llamas en varias de estas. Esto no se podía tratar de ataques coordinados, esto era una guerra que la humanidad estaba perdiendo. La paranoia en nuestro grupo estaba en auge, aunque no teníamos ninguna manera de confirmar que todo el mundo estaba en ruinas. Estábamos en el epicentro de un lugar que definitivamente lo estaba, muertos de miedo y sin comunicación con el mundo exterior. No teníamos muchas opciones excepto quedarnos allí. Este también fue el día que pude acceder a internet. En los siguientes días parecía que solo se confirmaba lo que ya sabíamos. Los sitios de noticias notificaban que San Francisco, Nueva York, Gibraltar, Shenzhen, esencialmente cualquier ciudad mayor con una costa marina parecía estar en llamas. Peor aún, parecía esparcirse rápidamente a los pueblos aledaños, y en los 5 días que estuvimos allí, el fuego que inició en San Francisco ya había llegado a Nevada. Algo estaba matando a la humanidad. Mediante esta PC también logré conectarme a unos servidores del gobierno. En cualquier otro día hubieran visto IP desconocida, descargando documentos del archivo y hubieran mandado a la mitad de la marina para darme un buenos días, pero obviamente tenían cosas más importantes entre las manos. Si esperamos lo peor como en las anteriores situaciones, ni siquiera se encontraban vivos. Logré conseguir varios documentos que realmente no eran pertinentes de nada, sospechas e investigaciones acerca de los atentados. El gobierno estaba bajo la creencia que no era ningún ataque por alguna nación en este momento. También almacenaba imágenes acerca de la misma. Entiendo lo que escribió acerca de norías de fuego, aunque no era muy claro. Una especie de rueda que iluminaba todo a su alrededor estaba en una de las imágenes, en otras había varias criaturas con una textura de baba en una escala comparable a una casa. Diría que en la imagen archivada se podían ver más o menos 7 de estas, con unas cuantas más entre la bruma, no me acuerdo muy bien cuántas. La siguiente mañana Kyle se había ido, nos dejó una carta diciendo que después de una rutina de sanidad, los elevadores funcionaban y quería ver con sus propios ojos lo que pasó con San Francisco, no importa lo que pasara después. Nunca lo volvimos a ver. Fue algo realmente devastador para la sanidad del grupo, no teníamos mucha más para ser sinceros. Este fue el día en donde tomé de hobby restaurar varias partes del edificio, así poder usar las cámaras, los teléfonos y el satélite.
cualquier cosa para que alguien llegue a escuchar de nosotros. Conseguimos unas cuantas provisiones más después de romper una máquina expendedora y agarrando todo lo que se encontraba adentro, aunque teníamos una alta cantidad calórica, nunca me sentí más débil en mi vida, tal vez haya sido por la comida chatarra o la cada vez peor calidad del aire, el filtro de aire que traía suministro parecía haberse bloqueado o estropeado, el aire cada vez se sentía más pesado y teníamos que hacer algo. Alicia y Clemente fueron a investigar, pero solo Alicia volvió. El filtro de aire funcionaba de nuevo, según Alicia. Clemente salió a la superficie para activar varias partes que se encontraban en ese lugar, pero mientras le estaba hablando él misteriosamente dejó de responder, debido a que era una caminata de menos de 4 minutos, y ella se quedó esperando por más de 2 horas, aceptó lo peor. Debido a que Alicia no hablaba mi mismo idioma, esto fue todo lo que pude entender, pero entró en más detalle que no sé cómo redactar. Supongo que, debido a esta diferencia de idiomas, Alicia también se fue, no sé cuándo. Los días desde que Kyle se marchó casi no tenían sentido, todo era dormir, despertarse, buscar por información o ayuda. Me acuerdo ver el reloj de la computadora un día y marcaba ser octubre, no me inmutó en lo absoluto, tal vez siempre fue octubre, solo ahora sé que debió ser un error. Mientras esto ocurría encontré un nuevo servidor de archivos, describía lo que pasaba a la gente que era encontrada por las norias y las babas, entraban en un trance aparente y con cualquier herramienta o medio cercano se autoeliminaban. Este trance parecía no solo tratarse de una orden, los afectados también buscaban lugares idóneos para no ser encontrados una vez muertos, usualmente cerca del fuego. También contenía explicaciones acerca del fuego, podía quemarlo absolutamente todo, pero solo cosas que contenían su producto eran completamente eliminadas. Como por ejemplo el concreto de los edificios se volvía ceniza, pero las ventanas, creadas por arena y agentes que ayudan a la transparencia desaparecían por completo. Aunque una vez quemadas, las cenizas desaparecían después de un rato. Hace mucho que ni siquiera me acordaba en comer, aunque trataba de agendar todos mis pensamientos y mantener todo en orden, estando tan cerca de acceder a las cámaras y todo lo anterior, miré a mis manos después de quién sabe cuánto, estaban putrefactas, una mezcla de hueso rosa y carne amarillenta era lo más destacable, no tengo la menor idea de cómo dejé que esto le pasara a mi cuerpo. ¿Acaso me quedé enfrente de la computadora por tanto tiempo? Me quedé pensando confuso, me dio ansiedad saber que ese era mi cuerpo de ahora en adelante. Para no pensar en ello fui a la computadora y el usuario se había cerrado, más inconvenientes, hackear acceso a uno ya fue suficiente calvario. Pero me inmutó. El usuario abierto en ese entonces era el de Alicia, según un email que envió a todos en la lista de contactos del gobierno. Kyle estaba desaparecido, Clemente también. Yo morí por deshidratación. ¿Cómo podía estar en un estado consciente y hacer tanto trabajo por el edificio muerto? Obviamente mi instinto me dijo que era algo que Alicia escribió imaginando que no sobreviviría, y ella no pensó en eso antes de irse, pero quise dejar de mentirme, seguro sí morí, pero algo me robó el privilegio de morir de verdad, pero mientras todavía tenía el privilegio de la sapiencia, continué. Mirar a mi cuerpo casi siempre me traía un susto, me encontraba podrido hasta la médula, pero no podía sentir nada de ello, pero no me acobardé de esta presumida inmortalidad, la usé como una herramienta más para estar más seguro y no hacerle cara a la destrucción que me rodeaba. Ahora con acceso a las cámaras y comunicación intenté ver y oír a mi alrededor. Los archivos del gobierno dejaron de actualizarse hace 7 meses. Nadie respondía radio, y la cámara parecía estar mal colocada, donde anteriormente estaba Strawberry Valley, una montaña rebosando de casas, solo podía ver la montaña, y para mi colmo el satélite se quedó sin una reserva de plutonio para mandar señales. Me cansé en ese momento, no me importó morir, busqué por todo el edificio y encontré un reemplazo de 75 microgramos de plutonio para poder gritarle al mundo una última vez, usando una fuerza instintiva para mover las piernas. Logré subirlos por el ascensor, llegué a ver a San Francisco, sin fuego ni bruma, sin edificios, sin barcos. Y de una forma un poco chocante, sentí que el mundo me vio a mí. Dios santo, qué horrible sensación. Se sintió como si me sacaran las muelas sin anestesia, el dolor de cabeza es realmente indescriptible. Y supongo que no morí, regresé a esa mañana de mayo.
Estaba en mi escritorio, trabajando miserablemente un sábado. Quise correr de ese lugar, ver de nuevo esa vista imposible de creer, la de décadas de trabajo humano borradas de la tierra. Para mi sorpresa, San Francisco parecía intacta. ¿Acaso tuve uno de los peores episodios de demencia en la historia médica humana? Como dije antes, es imposible el aceptar que esto me pasó. La única evidencia que me indica lo contrario fue una pieza de mis últimos momentos de, entre comillas, vida. Debido a cómo funciona la radioactividad, elementos como el plutonio tienden a degradarse, perdiendo valor atómico y peso con el paso del tiempo. Teniendo un ataque de nostalgia y viendo todas las partes decomisadas que me ayudaron en ese periodo de vida, vi el repuesto de plutonio en la vitrina. De los 75 microgramos de plutonio solo quedaban 52, exponiendo más o menos un lapso de tiempo perdido de 19.000 años. En este momento estoy completamente perdido en términos de motivación, tal vez algo fuera de nuestro conocimiento tiene control total de nuestro ambiente y libre albedrío, tal vez sea la razón de por mucho que quisiera matarme por esta experiencia, no lo hago, no está en el guión de ese algo. Siento mucha duda con esa cuestión de querer hacer algo y no podamos, y la posibilidad de que las norías, las babas, el fuego y el genocidio de nuestro mundo sea un resultado de que intentemos, tengamos éxito, y ese algo decida destruirnos porque no está en su guión, y que pueda esperar los 19.000 años para que ese contratiempo se haga bien esta vez. ¿Acaso mi intento desencadenará otro bombardeo? No me atrevo a intentar.